Bueno, bienvenidos, bienvenidas a otro encuentro de En Busca de la Sabiduría. Para hoy quería compartir algunos textos. El primero de ellos es un sutra de Angulimala, que es un personaje importante en el budismo, y de este sutra hay varias versiones. Ahí les voy a estar compartiendo una pantalla. Vamos a ir primero a Wikipedia, a ver lo que nos dice. Solamente a modo de introducción, dice, bueno, Angulimala es una importante figura del budismo, en particular dentro de la tradición Theravada, mostrado como un villano que se transforma luego de conversar, o sea, se transforma el budismo luego de ser intervenido, por así decirlo, por el Buda, y también termina siendo el santo patrono del nacimiento, asociado con la fertilidad en el sur y sureste de Asia. Entonces aparece en varios lugares, por ejemplo en el Canon Pali, en sánscrito, en también la tradición tibetana y china, y vamos a ver un poco entonces cuál es la historia. De las versiones que hay, realmente hay algunas que no me han gustado, y hay otras que están bien. Esta de la página suttacentral.net me parece bastante acertado. Está clasificado como el Majjhima Nikaya 86 dentro de lo que sería el Canon Pali, y es el discurso, el sutta, sobre Angulimala, que Angulimala significa collar de dedos. Vamos a ver por qué. Entonces, dice así: esto he escuchado. En una ocasión, el bienaventurado estaba morando en la arboleda ajeta del parque de Anatapindika, cerca de Savatthi. En ese tiempo, en el reino del rey Pasenadi de Kosala, vivía un bandido de nombre Angulimala, quien era un asesino, un hombre brutal y sangriento, dado a la violencia y despiadado con los seres vivos. En esa época destruía las campiñas, las ciudades y hasta pueblos enteros. Constantemente estaba asesinando gente, ataviándose con una guirnalda hecha de los dedos de sus víctimas. Bueno, hay varias versiones sobre por qué Angulimala adopta este estilo de vida. En algunas, por ejemplo, se dice que era una persona como muy habilidosa y muere su mujer y entonces entra como en un estado de cólera y venganza contra la vida. En otras dicen que era como el mejor discípulo de un gurú, pero la esposa del gurú estaba enamorado de él, entonces cuando el maestro se va de viaje, se le aproxima y quiere tener relaciones con él, pero él lo rechaza, y la esposa, para vengarse por rechazarlo, dice que él había ultrajado. Entonces el gurú, eh, para, para poder echarlo, como no podía hacerlo directamente, le dice que para alcanzar la iluminación tenía que matar a las personas y colgarse los dedos de las personas que matara. Entonces él sale a hacer esto, supuestamente. En otra versión son los otros discípulos del mismo maestro que estaban celosos de él, que inventan toda la historia de que había tenido relaciones con la esposa del gurú mientras estaba ausente. Bueno, en definitiva, muchas historias diferentes, pero la cuestión es que se transforma, por alguna razón, en un bandido y en un asesino. Dice el texto: entonces, una mañana temprano, el bienaventurado se vistió y, tomando su cuenco y el hábito exterior, fue a Savatthi para pedir limosnas. Ese era el Buda. Ya habían pasado 20 años desde la iluminación del Buda. Una vez que había vuelto de su habitual ronda en busca de limosnas, cuando hubo comido y ordenado en su lugar de descanso, tomó su cuenco y el hábito exterior y se dirigió por el camino que conducía hacia donde estaba Angulimala. Y los pastores de vacas y ovejas, los granjeros y los viajeros, al ver al bienaventurado caminando solo por el camino que conducía hacia donde estaba Angulimala, le decían lo siguiente: no tomes ese camino a Zeta. Este es el camino del bandido Angulimala, quien es un asesino, un hombre brutal y sangriento, dado a la violencia y despiadado con los seres vivos. Él destruye las campiñas, las ciudades y hasta pueblos enteros. Constantemente está asesinando gente y se atavía con una guirnalda hecha de los dedos de sus víctimas. Hombres pasaron por este camino que iban en grupos de 10, 20, 30 y hasta 40 personas, y aún así cayeron en manos de Angulimala. Pero cuando eso se dijo, el bienaventurado prosiguió en silencio. Entonces,
Por segunda vez, por tercera vez, los pastores de vacas y ovejas, granjeros y viajeros, al ver al bienaventurado caminando solo por el camino que conducía hacia donde estaba Angulimala, le decían lo mismo, pero cuando eso se dijo, el bienaventurado prosiguió en silencio. Entonces el bandido Angulimala divisó al bienaventurado avanzar desde cierta distancia y cuando lo vio pensó lo siguiente: esto es grandioso, es maravilloso. Antes pasaron por ese camino hombres que iban en grupos de 10, 20, 30 y hasta 40 personas y aún así cayeron en mis manos. Pero ahora este asceta viene solo, sin acompañamiento alguno, como si estuviera guiado por el destino. ¿Qué es lo que impide a mí quitarle la vida? Acto seguido, Angulimala tomó su espada y su escudo y abrochándose con su arco y carcaj, se puso a seguir al bienaventurado de cerca. Entonces, el bienaventurado llevó a cabo una proeza con sus poderes sobrenaturales de tal manera que el bandido Angulimala, aunque caminara tan rápido como le fuera posible, no podía alcanzar al bienaventurado, el cual caminaba con su paso habitual. Entonces, el bandido Angulimala pensó lo siguiente: esto es grandioso, es maravilloso. Antes yo podía alcanzar hasta el más veloz elefante y capturarlo. Podía alcanzar hasta el más veloz caballo y capturarlo. Podía alcanzar hasta el más veloz carro y capturarlo. Podía alcanzar hasta el más veloz ciervo y capturarlo. Pero ahora, por más que esté caminando tan rápido como me sea posible, no puedo alcanzar a este asceta que camina con su paso habitual. Entonces se paró y llamó al bienaventurado: detente, asceta, detente, asceta. Me detuve, Angulimala, detente también tú. Entonces el bandido Angulimala pensó: este asceta, el hijo de los Saquias, habla la verdad y reafirma la verdad. Sin embargo, aunque ese asceta está todavía caminando, dijo: me detuve, Angulimala, detente también tú. ¿Qué tal si le hago algunas preguntas a ese asceta? Entonces el bandido Angulimala se dirigió al bienaventurado en versos de esta manera: mientras estás caminando, asceta, me dices que te detuviste, pero ahora, cuando yo me detuve, dices que aún no lo hice. Te pregunto ahora, asceta, sobre el significado de eso. ¿Cómo es que tú te detuviste y yo aún no lo hice? Angulimala, yo me detuve para siempre. Me abstuve de violentar a los seres vivos, pero tú no te has restringido hacia los seres vivos. Y por eso que yo me detuve, pero tú aún no lo hiciste. Oh, por fin ese asceta, el venerado sabio, ha llegado a este gran bosque para mi bien. Habiendo escuchado tu verso de la enseñanza del Dhamma, yo realmente voy a renunciar al mal para siempre. Dicho esto, el bandido tomó su espada y las armas y las lanzó desde la cima a un hueco foso. El bandido veneró los pies del sublime, y allí entonces pidió el renunciamiento. El iluminado, el sabio de la gran compasión, el maestro del mundo con sus dioses, se dirigió a él con estas palabras: ven, monje. Y así fue como aquel se convirtió en monje. Entonces, el bienaventurado emprendió el camino de vuelta a Savatthi en compañía de Angulimala como a su ayudante. Caminando entre los pueblos, finalmente llegaron a Savatthi, a la arboleda jeta del parque de Anathapindika. En esta ocasión, una gran muchedumbre se reunió en la puerta del palacio interior del rey Pasenadi. Haciendo un gran ruido, gritando y llorando, le dijeron: Señor, el bandido Angulimala está dentro de tu reino. Él es un asesino, un hombre brutal y sangriento, dado a la violencia y despiadado con los seres vivos. Él destruyó las campiñas, las ciudades y hasta pueblos enteros. Constantemente está asesinando gente, ataviándose con una guirnalda hecha de los dedos de sus víctimas. El rey tiene que apresarle. Entonces, al mediodía, el rey Pasenadi de Kosala se dirigió a Savatthi con la caballería compuesta de 500 hombres, a los cuales hizo salir del parque. Hasta donde el camino le permitía, estaba conduciendo un carruaje, pero luego descendió de él y se fue a pie junto al bienaventurado. Después de haberle rendido homenaje, se sentó a un lado y el bienaventurado le preguntó lo siguiente: ¿qué es eso, gran rey? ¿Es que el rey Cenilla Bimbisara de Magadha le haya atacado, o fue Lichavis de Vesali o algún otro rey hostil? Venerable señor, el rey Cenilla Bimbisara de Magadha no me atacó, ni tampoco el de Lichavis de Vesali, ni ningún otro rey hostil. Pero he aquí que un bandido de nombre Angulimala entró en mi reino, y él es un asesino, un hombre brutal y sangriento, dado a la violencia y despiadado con los seres vivos. Él destruyó las campiñas, las ciudades y hasta pueblos enteros. Constantemente está asesinando gente, ataviándose con una guirnalda hecha de los dedos de sus víctimas. Tengo que apresarle, venerable señor. Gran rey,
Imagine usted a Angulimala con su cabeza y barba raspadas, con un hábito amarillo puesto. Imagine que haya renunciado a la vida hogareña para vivir el estilo de vida sin hogar. Imagine también que se abstuvo de matar a los seres vivos, de tomar lo que no le ha sido dado y de mentir, que ahora come una sola vez al día y que vive en celibato una vida virtuosa y de buen carácter. Si usted lo viera así, ¿cómo lo trataría? Venerable señor, nosotros le rendiríamos homenaje, nos levantaríamos delante de él y le invitaríamos que tomara asiento, o lo invitaríamos a que tomara el hábito, la comida, el lugar de descanso y los requisitos medicinales, o arreglaríamos para él un lugar de guarida, de defensa y de protección. Pero, venerable señor, ¿cómo podría semejante hombre inmoral y de mal carácter tener tanta virtud y restricción? En ese momento, el venerable Angulimala estaba sentado no muy lejos del bienaventurado. Entonces el bienaventurado extendió su brazo derecho y dijo al rey Pasenadi de Kosala: gran rey, él es Angulimala. Entonces el rey Pasenadi se atemorizó, se alarmó y se aterrorizó. Viendo esto, el bienaventurado le dijo: no tenga miedo, gran rey, no tenga miedo. Usted no tiene nada que temer de él. Entonces el miedo, el pánico y el terror del rey disminuyeron. Y se acercó al venerable Angulimala, diciendo: venerable señor, ¿es el noble señor realmente Angulimala? Sí, gran rey. Venerable señor, ¿de qué familia es el padre del noble señor? ¿De qué familia es su madre? Mi padre es Gagga, gran rey, y mi madre es Mantaní. Que el noble señor Gagga Mantaniputa descanse contento. Yo me encargaré de proveerle los hábitos, la comida, el lugar de descanso y los requisitos medicinales para el noble señor Gagga Mantaniputa. Pero en esa época, el venerable Angulimala era un habitante del bosque, comía la comida de las limosnas, vestía el hábito hecho de harapos deshechos y se restringía a sí mismo a tener solo 3 hábitos, de modo que respondió: tengo suficiente, gran rey, mi triple hábito está completo. Acto seguido, el rey Pasenadi retornó junto al bienaventurado y después de haberle rendido homenaje se sentó a un lado y le dijo: esto es grandioso, es maravilloso, venerable señor. Es maravilloso cómo el bienaventurado doma lo indomable, trae paz a lo perturbado y conduce al Nibbana a aquellos que no han alcanzado el Nibbana. Venerable señor, nosotros no íbamos a poder tomarlo ni siquiera con la fuerza ni con las armas, y el bienaventurado pudo hacerlo sin usar la fuerza ni las armas. Y ahora, venerable señor, vamos a partir. Estamos ocupados y tenemos mucho que hacer. Puede retirarse, gran rey, según su propia conveniencia. Entonces el rey Pasenadi de Kosala se levantó de su asiento, rindió homenaje al bienaventurado y se retiró de allí, cuidando que el bienaventurado quedara siempre a su lado derecho. Después de eso, una mañana temprano, el venerable Angulimala se vistió, tomó su cuenco y el hábito exterior y se fue a Sabatthi en búsqueda de limosnas. Mientras caminaba así, pidiendo limosna de casa en casa, vio una mujer que estaba haciendo una labor muy difícil, una labor muy dolorosa. Y cuando vio esto pensó: ¿cómo están afligidos los seres? Realmente, grande es la aflicción de los seres. Una vez que hubo caminado por Sabatthi en búsqueda de limosnas, retornó de su habitual ronda y después de haberse alimentado fue junto al bienaventurado, le rindió homenaje y se sentó a un lado. Acto seguido le dijo: venerable señor, esta mañana temprano me vestí, tomé mi cuenco y hábito exterior y me fui a Sabatthi en búsqueda de las limosnas. Mientras caminaba así pidiendo limosna de casa en casa, vi una mujer que estaba haciendo una labor muy difícil, una labor muy dolorosa. Cuando vi esto pensé: ¿cómo están afligidos los seres? Realmente grande es la aflicción de los seres. En este caso, Angulimala, dice el Buda, entra a Sabatthi y dile a esta mujer: hermana, desde que nací no tengo memoria de haberle privado alguna vez e intencionadamente la vida de algún ser vivo. Mediante esta verdad, que estés bien tú y tu pequeño hijo. Venerable señor, ¿cómo podría yo decir adrede semejante mentira, siendo que yo deliberadamente privé la vida a muchos seres vivos? Entonces, Angulimala entra a Sabatthi y dile a esta mujer: hermana, desde que nací a la noble vida, no tengo memoria de haberle privado alguna vez e intencionadamente la vida de algún ser vivo. Mediante esta verdad, que estés bien tú y tu pequeño hijo. Sí, venerable señor, respondió el venerable Angulimala, y al entrar a Sabatthi dijo a aquella mujer: hermana, desde que nací a la noble vida, no tengo memoria de haberle privado alguna vez e intencionadamente la vida a algún ser vivo. Mediante esta verdad, que estés bien tú y tu pequeño hijo.
Después de eso, la mujer y su pequeño hijo se pusieron bien. Entonces, el venerable Angulimala, viviendo retirado en soledad, siendo diligente en la práctica, ferviente y decidido, no tardó mucho tiempo en descubrir por sí mismo, mediante el conocimiento directo, la meta suprema de esta vida santa, alcanzable aquí y ahora, meta por la cual los hombres del clan correctamente dejan la vida hogareña y se retiran a vivir una vida sin hogar. Y conoció directamente esto. El nacimiento está destruido, la vida santa ha sido vivida. Lo que se tuvo que hacer ha sido realizado, y he aquí que no hay más futuros estados de existencia. Y el venerable Angulimala llegó a ser uno de los arhants. Entonces, de mañana temprano, el venerable Angulimala se vistió, tomó su cuenco y el hábito exterior y se fue a Savatthi en búsqueda de las limosnas. Esta vez, alguien lanzó un terrón y golpeó el cuerpo del venerable Angulimala, y otra persona lanzó un palo y también golpeó el cuerpo del venerable Angulimala. Y alguien más lanzó un tarro golpeando su cuerpo. Entonces el venerable Angulimala llegó junto al bienaventurado con la sangre derramándose de su cabeza cortada, con su cuenco roto y con su hábito exterior rasgado. El bienaventurado, viéndolo venir desde cierta distancia, le dijo: sopórtalo, Brahmán. Estás experimentando aquí y ahora los resultados de tus acciones, por culpa de las cuales podrías haber sido torturado en el infierno por muchos años, por muchos centenares de años, por muchos miles de años. Entonces, mientras el venerable Angulimala estaba retirado en soledad, experimentó la dicha de la liberación y compuso estas exclamaciones gozosas. Quien alguna vez vivió en la negligencia y luego no fue más negligente, ilumina este mundo, como la luna que se libera de las nubes. Quien detiene las malas acciones que cometía, haciendo cosas beneficiosas en lugar de aquellas, ilumina este mundo, como la luna que se libera de las nubes. El joven monje que con devoción se esfuerza para cumplir la enseñanza del Buda, ilumina este mundo, como la luna que se libera de las nubes. Que mis enemigos escuchen el discurso del Dhamma, que sean devotos a la enseñanza del Buda. Que mis enemigos se desvivan por la buena gente, que conduce a otros a aceptar el Dhamma. Que mis enemigos apresten el oído de tanto en tanto y escuchen el Dhamma por parte de aquellos que lo predican con paciencia, por parte de aquellos que hablan bien y elogian la amabilidad, y que lo sigan con sus ejemplares acciones. Entonces, sin duda, no tendrán más deseos de dañarme, ni estarán pensando en lastimar a otros seres. Así que, los que quieran proteger a todos, a los débiles y a los fuertes, que alcancen la insuperable paz. Los que hacen los ductos amansan a las aguas, los flecheros enderezan las flechas afiladas, los carpinteros trabajan la madera, pero los hombres sabios se amansan a sí mismos. He aquí, hay algunos que fueron domados con palizas, otros con aguijadas o con látigos, pero yo fui domado por uno que no tuvo vástago ni armas. Inocuo es el nombre que llevo ahora, aunque fui peligroso en el pasado, y este nombre es verdadero, porque ya no daño a ningún ser viviente. Y aunque alguna vez vivía como un bandido, conocido como Guirnalda de Dedos, Angulimala, alguien que derramó un gran río de sangre, me fui por refugio al Buda, y aunque alguna vez fui el que derramaba sangre con el nombre Guirnalda de Dedos, viendo el refugio que encontré, los lazos que me ataban a las existencias han sido cortados. Aunque haya cometido muchos actos que conducen al renacimiento en reinos bajos, el resultado de ellos ya me alcanzó ahora, y así me alimento libre de deudas. Son tontos y carecen de sentido aquellos que se entregan a sí mismos a la negligencia, pero aquellos que son sabios son diligentes y se ocupan en su propia suprema meta. No sigas el camino de la negligencia, no mires con deleite a los placeres sensuales, sino medita diligentemente, para así alcanzar la felicidad perfecta. Sea bienvenida la elección que hice, y que la misma perdure porque fue bien hecha. De todas las enseñanzas existentes, escogí la mejor. Sea bienvenida la elección que hice, y que la misma permanezca porque fue bien hecha. He alcanzado el triple conocimiento, y he realizado todo lo que el Buda enseña. Bueno, ahí termina entonces esta versión de Angulimala. Hay
A mí me parece un sutra muy lindo, más allá de las distintas versiones, sí termina con esta idea de conversión de una persona, por más que haya cometido atrocidades y pecados, incluso matado a otros, al terminarse convirtiendo, puede llegar a ser una persona que en la tradición budista se dice alcanza la iluminación en esta vida, es decir, paga por sus culpas, paga por su karma. Cuando él volvía a la ciudad, lo seguían apedreando, lo seguían golpeando en venganza por el daño que había hecho previamente. El Buda le decía, sopórtalo, este es tu karma, por así decirlo. Pero eso no quitaba que él hubiera alcanzado entonces la iluminación. Entonces, más allá de si es mito o realidad, es una historia de redención de una persona que por más baja que haya caído siempre puede volver a la senda, y de hecho se ha transformado en el patrono en algunas regiones de Asia del nacimiento y de la fertilidad, porque él ayuda a esta mujer que estaba en labor, en trabajo de parto, y es de alguna manera acogido por el Buda, y por lo tanto se le perdona su vida, el rey de Kosala le perdona la vida. Así que bueno, esto es lo que quería compartir. A mí me parece muy, muy enriquecedor para que aquellos que han cometido actos en el pasado sepan que pueden encontrar la senda del bien, y sobre todo perdonarse también, perdonarse a sí mismos para poder entonces alcanzar. Bueno, hay varias representaciones artísticas que muestran esta historia de Angulimala. Bien. Bueno, hasta acá entonces lo que les quería compartir respecto de Angulimala. No sé si hay comentario por ahí. Muy bonita esa historia, y los otros días compartí algo en el grupo sobre la redención y bueno, volver al camino, ¿no? Hay una historia muy similar en la India también, que ya la vamos a compartir en otra clase. Bueno, excelente entonces. ¿Querés que siga con la historia de Shennon? Por favor, gracias. Dame un minuto. Este es un cuento breve. Bueno, les quería compartir también del libro de Eva Wong, Los cuentos del dragón danzante, la historia de Shennon. Shennon es, como se ve en la imagen, es esa divinidad. Se dice que es uno, por un lado, uno de los reyes augustos, por otro lado, es como una suerte de dios de la medicina china. Al respecto de su nombre, podemos ver... este es el antiguo tratado médico, ¿no? Shen Nong Ben Cao Ching. Shen Nong es el nombre de Shen Nong, y Ben Cao sería como raíces y hierbas, y clásico, sería el clásico de raíces y hierbas, es decir, un tratado de herbolaria, porque Shen Nong, además de ser el padre de la agricultura, fue quien le enseñó el uso de las plantas medicinales a los chinos antiguos. Y su nombre, Shen, que significa Dios o divinidad también, es la misma palabra que se usa en Japón para kami. A mí me llamó la atención por el hecho de que se lo muestra con estos cuernos muy parecidos a los kami japoneses, es decir, una suerte de divinidad o deidad de la cultura tradicional china, creador entonces de la herbolaria, ¿bien? Y en parte también de la medicina china. Les voy a dejar un gráfico un poco más moderno también, mostrando a Shen Nong con una característica un poco más humana. Y vamos a leer este breve cuento entonces, que dice así, sobre Shennon el herbolario. Cuenta la leyenda que Shennon fue concebido cuando su madre se tragó el vapor de un dragón celestial. El chi sería. 9 días después de la concepción, la madre de Shennon dio a luz junto al río Xiang. El niño que salió del vientre tenía cabeza de toro y cuerpo de hombre. 3 días después de salir del vientre de su madre, Shennon pudo hablar. 5 días después podía caminar, y 7 días más tarde sus dientes estaban completamente formados. Cuando Shennon se hizo adulto, medía más de 2,5 metros. Shennon tenía una afinidad natural por las plantas. Ya de niño le fascinaban las propiedades curativas de las hierbas y los hongos. Cuando Shennon oyó que había un hombre que conocía los secretos de los poderes curativos de las plantas, decidió ir a aprender de él. Sin embargo,
Cuando el esperanzado estudiante llegó a la cabaña del herbolario, fue recibido por un joven aprendiz que le dijo: «Mi maestro ha ido a las montañas a recoger hierbas». «¿Cuándo volverá tu maestro?», preguntó Shen-non. El chico respondió: «Podría estar fuera una semana, un mes o un año. ¿Quién sabe?». Decidido a aprender del maestro de hierbas, Shen-non dijo: «Construiré una cabaña cerca y esperaré a que vuelva el maestro». Entonces, viendo la sinceridad de Shen-non, el chico dijo: «Quizá pueda ayudarte. ¿Qué es lo que deseas aprender?». Shen-non dijo: «Me desconcierta el hecho de que en la antigüedad la gente vivía una larga vida y sana, pero hoy en día enferman con facilidad y a menudo mueren antes de tiempo». El chico respondió: «En la antigüedad la gente sabía cuidarse. Se levantaban al amanecer y descansaban al atardecer. Nunca se esforzaban, vivían con sencillez y tenían pocos deseos. Como sabían que era mejor prevenir las enfermedades que intentar curarlas, comían alimentos sanos y no se exponían al frío ni al calor excesivos. Y cuando enfermaban, sabían aplicar los remedios adecuados. Hoy, la gente apenas presta atención a su salud, no se alimenta adecuadamente, no descansa lo suficiente y malgastada su energía vital, entregándose a una actividad sexual excesiva. Peor aún, cuando caen enfermos, no conocen el tratamiento correcto. En consecuencia, enfermedades que pueden curarse fácilmente a menudo acaban siendo graves o mortales». Shen-non preguntó: «¿Cómo puedo ayudar a la gente a vivir una vida sana y larga?». El chico respondió: «Tendrás que estudiar las cualidades medicinales de las plantas». Le entregó a Shen-non un pergamino de bambú y continuó: «Utiliza esto como guía. Sin embargo, si realmente quieres comprender la naturaleza curativa de las plantas, tendrás que experimentar con ellas». Shen-non cogió el libro e hizo una reverencia. Cuando levantó la vista, el chico y la cabaña habían desaparecido. Shen-non regresó a casa, estudió el libro de hierbas y, siguiendo los consejos del maestro herbolario, viajó por todo el país identificando, aprendiendo y catalogando hierbas y hongos medicinales. Shen-non llegó a catalogar 365 plantas medicinales y escribió extensas descripciones de sus propiedades curativas y métodos de infusión. Shen-non también enseñó a la gente a cultivar para obtener alimentos y a tejer fibras vegetales para hacer telas. Y lo que es más importante, les enseñó la necesidad de proteger los hábitats de las plantas, ya que si se destruían los lugares donde crecían, la ciencia de la fitoterapia se perdería para siempre para la humanidad. Bien, bueno, este es el breve cuento sobre Shen-non. Tiene un montón de elementos muy bellos. Por un lado, bueno, esta idea de que él es como una suerte de semidios, hijo de un dragón. Los dragones, recuerden, es como una mezcla de animales, entonces era mitad hombre, mitad toro, y nace con todas estas características sobrenaturales de pronto desarrollo. Y él no nace sabiendo sobre las plantas, sino que tiene esta afinidad, y cuando va a buscar a un maestro herbolario, no lo encuentra, pero el discípulo de ese maestro herbolario, que siempre en las historias hasta hoy está esta imagen de que ve algo y de repente desaparece, desaparece el discípulo y la cabaña, es como si fuera una suerte de revelación celestial, pero le deja el pergamino. Entonces él recibe como de la dimensión espiritual, por así decirlo, un pergamino con una base para empezar a estudiar las plantas, pero le dice: vas a tener que estudiar, vas a tener que investigar, y él entonces sale a hacer esa búsqueda y termina dejando ese legado. Además de la fitoterapia, enseña la agricultura, enseña a tejer fibras, enseña también sobre la protección del hábitat, sería una suerte de ecologista de la prehistoria, si se quiere. Así que es muy lindo todo lo que transmite en la tradición china Shen-non, y sobre todo lo que le responde el discípulo acerca de cómo tener una vida sana y larga, que es esto de levantarse al amanecer y descansar al atardecer, es decir, vivir en sincronía con los ritmos de la naturaleza, no esforzarse demasiado, vivir con sencillez y tener pocos deseos también, saber prevenir, elegir los alimentos, etc. Bueno, todas enseñanzas muy lindas sobre cómo mantener una vida sana. Bien, así que esta es la historia de Shen-non. Espero que les haya gustado. Muy bonita, Pablo.
¿Vamos a poder seguir con el próximo capítulo de Yogananda? Sí, lo tengo acá. Si querés que lo lea yo. Sí, sí. Entonces, respecto de el Bhagavad Gita, vamos a leer el texto y después, si tenemos tiempo, las notas. Bhagavad Gita, capítulo 13, según Yogananda, acerca de el campo y el conocedor del campo. Dice, las fuerzas divinas que crean el cuerpo es el campo donde se siembran y cosechan el bien y el mal. Arjuna dijo, oh Krishna, ansío saber qué es Prakriti, la madre naturaleza inteligente, y qué es Purusha, el Dios Padre trascendental, qué es Kshetra, el campo corporal, y qué es Kshetrajna, el alma, la cual conoce y perfecciona el campo corporal, qué es el conocimiento y qué es aquello que debe conocerse. También se traduce a veces Prakriti como materia y Purusha como espíritu. Bien, pero está esta dualidad entonces. El bendito Señor respondió, oh Arjuna, para quienes conocen la verdad, a este cuerpo se le denomina Kshetra, el campo, donde se siembran y cosechan el buen y el mal karma. Asimismo, a aquello que conoce el campo se le denomina Kshetrajna, que es el alma. O Arjuna, también has de saber que yo soy el Kshetrajna, el preceptor que reside en todos los Kshetras, los cuerpos surgidos del principio cósmico, creativo y de la naturaleza. Comprender qué es Kshetra y qué es Kshetrajna constituye lo que considero verdadera sabiduría, es decir, el campo y el conocedor del campo. Acerca de la verdadera naturaleza de la materia y el espíritu, del cuerpo y el alma, escucha lo que te expondré brevemente acerca del Kshetra, sus atributos, su principio de causa y efecto y sus influencias distorsionadoras, y también sobre quién es él, el Kshetrajna, y la naturaleza de sus poderes, verdades que los rishis han proclamado con claridad de diversas maneras, en varios cantos de los Vedas, así como en los análisis razonados y concluyentes de los aforismos referidos a Brahman. Descrito de forma sucinta, el Kshetra y sus modificaciones se hallan constituidos por lo inmanifestado, Mula Prakriti, la naturaleza indiferenciada, los 5 elementos cósmicos, los 10 sentidos y la mente sensorial, la inteligencia, el discernimiento, el egoísmo, los 5 objetos de los sentidos, el deseo, el odio, el placer, el dolor, el agregado, el cuerpo, que es una combinación de diversas fuerzas, la conciencia y la persistencia. Sobre las características de la sabiduría, dice, las características del sabio son la humildad, la falta de hipocresía, la no violencia, la misericordia, la rectitud, el servicio al gurú, la pureza de mente y cuerpo, la tenacidad y el dominio de sí mismo, la indiferencia a los objetos de los sentidos, la ausencia de egoísmo, la comprensión del dolor y de los males inherentes a la vida mortal, nacimiento, enfermedad, vejez y muerte, el desapego, la no identificación de su verdadero ser con los hijos, el cónyuge o el hogar, la constante ecuanimidad ante las circunstancias deseables o indeseables, la inquebrantable devoción hacia mí mediante la práctica del yoga que trasciende toda separación, la inclinación a frecuentar parajes solitarios y a evitar la compañía de personas mundanas, la perseverancia en conocer el alma y la percepción meditativa del objeto de todo conocimiento, su esencia verdadera o significado oculto. Todas estas cualidades forman parte de la sabiduría y las opuestas no son más que ignorancia. Acerca del espíritu, tal como lo conoce el sabio, dice, te expondré aquello que debe conocerse, pues tal conocimiento confiere la inmortalidad. Escucha lo que te diré acerca del Supremo Espíritu, el cual no tiene principio y el que se afirma que no es existente, Sat, ni inexistente, Asat. Él reside en el mundo y envuelve todo por doquier. Sus manos y pies están presentes en todas partes, al igual que sus ojos, oídos, bocas y cabeza. Resplandece en todas las facultades sensorias y sin embargo trasciende los sentidos.
Permanece desapegado de la creación y no obstante es el fundamento de todo. Está libre de las gunas o modalidades de la naturaleza y sin embargo disfruta de todas ellas. Él está dentro y fuera de todo cuanto existe, animado e inanimado. Es cercano y a la vez lejano. Es imperceptible por ser tan sutil. Él, el indivisible, se manifiesta en forma de incontables seres. Él los conserva y los destruye y de nuevo los crea. La luz de todas las luces, más allá de las tinieblas, el conocimiento mismo, aquello que debe conocerse y la meta de todo saber. Él mora en el corazón de todos. Te he descrito brevemente el campo, la naturaleza de la sabiduría y el objeto de la sabiduría. Al comprender todas estas verdades, mi devoto entra en mi ser. Entonces, sobre Purusha y Prakriti, el espíritu y la naturaleza, dice: has de saber que ni Purusha ni Prakriti tienen principio, y has de saber también que todas las modificaciones y cualidades gunas dimanan de Prakriti. Se dice que Prakriti es la causa de la creación del efecto, el cuerpo, y el instrumento, los sentidos. Asimismo, se dice que Purusha es la causa de la experiencia del gozo y de la aflicción. Al asociarse con Prakriti, Purusha experimenta las gunas, las cuales se originan en la naturaleza. El apego a las tres cualidades de Prakriti da lugar a que el alma se encarne en vientres maternos buenos o nocivos. El Supremo Espíritu, que es trascendental y que existe en el cuerpo, es el observador imparcial, el consentidor, el sostenedor, el experimentador, el grandioso Señor y también el Supremo Ser. Cualquiera que sea su modo de vida, también de esta manera perciba a Purusha y la naturaleza triple de Prakriti, no habrá de padecer de nuevo el renacimiento. A fin de contemplar el ser en el ser, el ego purificado, por medio del ser, la mente iluminada, hay quienes siguen el sendero de la meditación, algunos el sendero del conocimiento y otros el sendero de la acción desinteresada. Algunos hombres desconocen los tres senderos principales, pero escuchan las instrucciones del Gurú. Al seguir la senda de la adoración y considerar las antiguas enseñanzas como el refugio supremo, tales hombres también alcanzan la inmortalidad. Acerca de la liberación, dice distinguir entre el campo y su conocedor: oh Arjuna, comprende que todo cuanto existe, cada ser, cada objeto, lo animado y lo inanimado, procede de la unión del Kshetra y el Kshetrajna, la naturaleza y el espíritu. Posee verdadera visión quien percibe al Supremo Señor presente por igual en todas las criaturas, el imperecedero en medio de lo perecedero. Aquel que es consciente de la omnipresencia de Dios no permite que el ser ofenda al ser. Ese hombre alcanza la meta suprema. Aquel que advierte que solo Prakriti y el no ser es quien ejecuta absolutamente todas las acciones, percibe sin duda alguna la verdad. Cuando un hombre es capaz de percibir que todos los distintos seres existen en el ser único, el cual se ha expandido para manifestarse como múltiple, entonces se sumerge en Brahman. Oh Arjuna, puesto que este supremo ser, el inmutable, carece de comienzo y se halla libre de atributos, él no ejecuta acciones ni éstas le afectan, aun cuando resida en el cuerpo. Así como el omnipresente éter está más allá de toda contaminación por ser tan sutil, de igual manera, aunque el ser mora en cada rincón del cuerpo, permanece siempre inmaculado. Oh Arjuna, así como un único sol ilumina el mundo entero, así también el Señor del campo, Dios y su reflejo como alma, ilumina el campo entero, la naturaleza y la pequeña naturaleza corporal. Alcanzan la unión con el Supremo aquellos que ven con el ojo de la sabiduría la diferencia que existe entre el Kshetra y el Kshetrajna, y que además conocen el método con el que los seres se liberan de Prakriti. Om Tat Sat. Entonces, acá termina el 13º capítulo denominado La unión por medio del discernimiento entre el campo y el conocedor del campo. Hay algunas notas interesantes también para añadir que agrega Yogananda. En la primera es sobre el ansia del saber, como empieza este primer párrafo, dice, relativo al capítulo anterior. Después de escuchar las palabras de Krishna relativas a la unión del alma y el espíritu por medio de la devoción,
Arjuna se siente desconcertado sobre el modo en que habitan en él los diversos elementos en conflicto pertenecientes a la mente, manas, la conciencia sensorial y el discernimiento, buddhi, la divina inteligencia pura, y sobre la manera en que su mutuo enfrentamiento obstaculiza la unión divina. El devoto que busca a Dios anhela comprender el misterio de la naturaleza cósmica que tiende hacia lo externo, lo material, y de la atracción del espíritu trascendente que tiende hacia lo interno. Asimismo, anhela comprender el misterio concerniente al campo del cuerpo, kshetra, identificado con los sentidos de la naturaleza, y al alma, kshetrajna, identificada con el espíritu. Arjuna ansía saber todo acerca de ellos, así como del espíritu en su estado no manifestado, que es el objeto supremo del conocimiento. Entonces, así es como inicia este capítulo, sabiendo cómo poder armonizar con ese camino entre el espíritu y la materia. Y hay una nota más que agrega Yogananda sobre la estrofa 34, cómo se abre el ojo de la sabiduría por medio del yoga. Ajna, recuerden, también se puede hacer referencia a ojo o conocimiento, el tercer ojo, como muchas veces se le dice. El ojo espiritual de la sabiduría, que todo lo ve, se abre en el devoto durante la meditación, en el estado de samadhi, por medio del método correcto del yoga, que es la unión divina. Yoga significa unión. Cuando así ocurre, todo el conocimiento acumulado de la verdad se convierte en realización, la percepción intuitiva o la unidad con la realidad. A través de este ojo omnisciente, el yogi contempla el ir y venir de seres y universos como el funcionamiento de las relatividades de la maya ilusoria de Prakriti, que se superpone a la conciencia cósmica única del espíritu. El yogi se libera de todos los impedimentos y conceptos erróneos de la ilusión cósmica al disolver sucesivamente en la luz del sol único de la conciencia cósmica las etapas evolutivas por las que Prakriti atraviesa al avanzar desde la materia hasta el espíritu. El alma, liberada, identificada con el puro e inmutable kshetrajna, aquel que conoce y hace evolucionar la naturaleza y su ámbito material, puede a voluntad soñar conscientemente junto con Prakriti las metamorfosis de la conciencia en el campo de la materia, kshetra, o su propia elección, o por su propia elección permanecer totalmente despierta en el espíritu, libre de todas las pesadillas inherentes a Maya y su reino de opuestos en pugna. Entonces, también vuelve a destacar esta idea de los tres caminos a través de la meditación, del conocimiento y de la acción desinteresada, o sea, la renuncia al fruto de las acciones, como le llama, y dentro de la meditación habla de el ojo de la sabiduría que se despierta a través de la correcta unión o yoga. Bueno, interesante también, recuerden que todo el Bhagavad Gita se da supuestamente durante la batalla de Kurukshetra, en el campo de batalla. El campo de batalla también puede hacer referencia a nuestra existencia terrenal, a través de la cual buscamos entonces trascender la materia para alcanzar el espíritu. Y Interesante este capítulo, Pablo, muy bonito. Es muy lindo este capítulo. Es muy lindo, y bueno, nos habla sobre el sendero, ¿no? Meditación, conocimiento y acción desinteresada, ¿no? Y mira, si puedo agregar unas enseñanzas de Krishna, ¿no? Que ya que nombraste la batalla de Kurukshetra, es donde Krishna le da muchas enseñanzas a Arjuna, ¿no? Y Paramahansa Yogananda hace una breve descripción, ¿no? Sobre la intuición, sobre la meditación, ¿no? Y te la voy a leer, es muy breve, pero muy significativa. ¿Por qué nos falla la intuición, no? Y dice que la intuición reveladora de la verdad, más allá de los pensamientos, percepciones e inferencia, expresa el inefable espíritu y alma y su naturaleza de dicha suprema. Silencia las fuertes afirmaciones mentales del ego, falsa convicción bajo la influencia de juicios erróneos, autosuficiencia, imaginación, falsa esperanza, apego a los deseos en expectativas de cumplimiento, convicción invadida por dudas, falacia sobre la cual el ego ha construido su existencia y su obstinación en persistir en estas ilusiones. La intuición, la voz del espíritu y de su manifestación inmanente como el alma, comienza un despliegue de revelaciones que en última instancia disparan todas
las dudas y restablecen la conciencia y su verdadero ser. La reflexión, ¿no? Es la que hay que purificar, que hay detrás de Satya. Satya es la verdad, ¿no? Y a veces el ego se hace pasar por la intuición, ¿no? A través de la meditación y la introspección ayuda a aliviar esa carga. Si nos damos cuenta que hay un deseo detrás, estamos deseando un tipo de resultado. Por experimentar ese resultado, te vas a llenar de emoción y expectativa. Y vas a decir que esto es la intuición. La intuición me dice que haga esto. La intuición hace a través de la calma y del desapasionamiento. Muy bonito esto que dice Yogananda, ¿no? Para identificar la intuición y los deseos, ¿no? De que pase tal cosa. Esto son enseñanzas de Krishna, ¿no? Y hace una buena referencia para Mahansa. Excelente, Pablo, gracias por compartir. Si podemos, no sé si tenemos tiempo de leer una partecita del Ramayana, ¿puede ser? Sí. Bueno, habíamos comentado en un capítulo del Ramayana en donde una de las consortes, Kekeyi, del rey Dasarata, quería imponer a su hijo como príncipe en lugar de Rama. Y Rama iba a ser desterrado, ¿no? Vamos a leer esta partecita muy breve. Dice: entre tanto que Kekeyi, obstinada en su voluntad criminal, dirigió nuevamente a su esposo estas palabras con cuyo aguijón trataba de estimularlo. ¿Por qué hablas así en términos tan desolados, como un ser de la baja condición? Manda a venir a Rama. Envíale sin debilidad a habitar en los bosques. Si eres fiel a tus promesas, dale cumplimiento a una palabra que tan cara me es. Entonces, herido por el aguijón de tales palabras, el rey dijo a su mantra: conductor de mi carro, estoy ligado por la cadena de la verdad. Mi alma está llena de turbación. Manda a venir a Rama sin dilación, que deseo verle. Apenas hubo oído estas palabras del rey, Kekeyi a su vez le dijo al caballerizo: ve, trae a Rama. Haz que se apresure de manera que llegue inmediatamente. El mismo día en que la luna llegaba a su conjunción con el asterismo Pushya, se habían dispuesto todas las cosas para que Rama fuese consagrado. Habían preparado un trono de oro deslumbrante, magníficamente adornado, sobre el que se extendía una piel. Rico despojo del rey de los cuadrúpedos, igualmente se había dispuesto para Rama un cetro suntuosamente ornado de joyeles y un esplendor semejante a los rayos lunares. Un espantamoscas, un magnífico abanico decorado con resplandeciente guirnalda, alrededor de un disco que semejaba el astro de la noche en su plenilunio. Además, habían confeccionado para la ascensión de Rama al trono paterno un vasto parasol emblema de realeza. Llegado a la calle de Real, su mantra atravesó las espesas oleadas de la multitud, que se hallaba estacionada en su marcha. Recogía las palabras que se cambiaban en las conversaciones, los cuales se referían unánimemente a Rama ensalzándolo. Hoy decían: Rama va a recibir la herencia del reino, obedeciendo las órdenes paternas. Oh, cómo llueven sobre nosotros los favores del cielo, ya que Rama, que es adorado por todos los hombres virtuosos, va a protegernos desde ahora como el padre defiende al hijo nacido de su sangre. Tales eran las palabras que su mantra oía por todas partes salir de boca de aquella multitud apretada, mientras a marcha forzada se dirigía en busca de Rama para enviarlo al palacio de su padre. Su mantra, acercándose con aire humilde, se inclinó para saludar a Rama, de una belleza tan luminosa como la del sol que acaba de nacer. Qué feliz es la reina Kausalya al tener un hijo tal. El rey, en compañía de Kekeyi, desea verte. Ven pues, Rama, por favor. A las palabras de la brija, Rama, que había recibido la orden de su padre con la cabeza inclinada, Rama, el de los ojos de loto, habló así a Sita: Sita, el rey y la reina están reunidos para deliberar sin duda alguna sobre mi consagración,
como heredero de la corona. Seguramente que Kelly, mi madre, guiada por el deseo de hacer una cosa que me sea agradable, emplea en este momento todo su arte para conseguir que sean sus manos las que pongan sobre mi frente la corona real. Parto, pues, sin dilación. Estoy ansioso por ver al dueño del universo sentado en su cámara secreta, solo con Kekeli y libre de inquietudes. A estas palabras de su marido, ve, mi noble esposo, dijo Sita, a ver a tu padre y junto a él a tu madre. Bueno, vamos a llegar hasta esta partecita y continuamos la próxima clase en donde se viene esta parte donde Rama no va a ser coronado, ¿no? Es muy interesante el Ramayana. Hasta acá llegamos, Pablo, con Ramayana. Bueno, dale, Pablo, gracias por compartir. Y Gracias a estamos vos. ahí en contacto para la próxima también. Cualquiera que quiera hacer alguna pregunta o comentario, estamos ahí a disposición. Muchas gracias por compartir.